Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra del Señor para este día, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, en el versículo 12. Dice así: Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, Dios peleando por nosotros. Hay algo interesante, hermanos, en esta frase que ocupamos mucho los cristianos, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Usando el término Ebenezer, algunos desconocemos qué significa la palabra Ebenezer. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos? Tenemos el primer libro de Samuel, un libro que nos relata la transición que hubo en el pueblo de Israel en su liderazgo, de los jueces a todo lo que fueron ya la línea de reyes. Y destacan tres personajes, tres nombres en particular, ¿verdad? El primero es el nombre del profeta Samuel. Samuel tuvo un cargo de ser juez, ser el último juez, de hecho, de sacerdote y también de profeta. Otro nombre que destaca es el de Saúl, de la tribu de Benjamín, que vino a ser el primer rey. Y naturalmente el nombre de David, el varón conforme al corazón de Dios y todo lo que él sufrió, ¿verdad?, a causa del plan que Dios tenía para él, para poder llevarlo a ser el rey legítimo, ¿verdad?, de la tribu de Judá, el rey que Dios esperaba. Pero en ese cambio, en eso que ocurre, hermanos, aparece nuestro versículo de hoy, dicho por el profeta Samuel. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel tuvo un encuentro, una batalla con una nación poderosa, una nación cruel, que eran los filisteos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el pueblo de Israel pierde esa batalla. Alguien por ahí recuerda, y dice: pues vamos a traer el arca. Tomaron el arca del pacto, del tabernáculo, y la llevaron en medio, diciendo: esto va a ser suficiente. Y entonces vuelven a perder, hermanos, y además el arca es llevada a tierra de los filisteos. Qué interesante, porque cuando empezamos a poner nuestra fe en objetos, en lugar de poner nuestra fe en Dios, cambian las cosas. Porque aunque pudiéramos decir, hermanos, el arca representaba la presencia de Dios, ellos no estaban confiando en Dios, sino estaban confiando en el objeto. Lo mismo pasa en una vida, hermanos, que no está centrada en una comunión con Dios. Y empezamos a confiar en que llevo mi Biblia en mi bolsa para que no me pase nada. Voy a orar para que Dios te bendiga. Aun cuando no vayamos el día del Señor, vamos a otro lado y esperamos que Dios nos bendiga. Aun cuando queremos meter a Dios en nuestros planes, queremos que Dios nos bendiga. Aun cuando actuamos en necedad, queremos que Dios nos bendiga y que pelee nuestras batallas. Y no es así. En tierra de los filisteos, hermanos, Dios se encargó de hacer justicia a su nombre, porque el pueblo no fue leal, pero Dios sí. Y entonces, hermanos, hubo tal confrontación que el Dios de los filisteos, Dagón, quedó humillado ante Dios. Y entonces ellos mismos son los que regresan el arca. Le avisan al pueblo de Israel, ¿verdad? Los filisteos devolvieron el arca. Van el pueblo y la toman, la regresan a su lugar, y Samuel hace este pacto. Pone una piedra en medio, en ese lugar llamado Ebenezer. Así le llamó a ese valle, a ese lugar donde ocurrió todo. La palabra Ebenezer significa roca de salvación o piedra de ayuda, piedra de auxilio. Y Samuel ocupó estas palabras: pueblo, ya se dieron cuenta, hasta aquí nos ayudó Jehová. Diciendo, aún a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que confiar en Dios, tenemos que quitar todo aquello que estorba nuestra relación con Dios. Y no estamos hablando de poner de pretexto que no nos estamos reuniendo, porque la comunión con Dios, hermanos, es personal, es vivencial y es diaria. Así que no perdamos el arca del pacto, no perdamos nuestra comunión con Dios. Tenemos una Biblia en casa, podemos orar en casa, donde quiera que vayamos. Tengamos una vida en comunión con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque aun cuando hay pandemia en el mundo, el Señor sigue siendo fiel y peleando por cada uno de nosotros. Así que demos gloria a Dios y mantengamos, sostengamos y permanezcamos en nuestra constante y perfecta, sana y grata comunión con Dios. Que Dios le bendiga.